servirá para poner en práctica algunas estrategias trabajadas en el entrenamiento y para probar futbolista. Hoy conmigo está Paco González, que nos va a aportar más datos sobre este equipo. Este equipo juega hoy claramente al ataque. El entrenador ha elegido poner a 3 delanteros y espera que le dé resultados. No se pierdan el avance de este hombre, qué regates tan precisos. El disparo más alejado de la portería. El guardameta saca de puerta. Vamos a ver si es capaz de conectar con un delantero. Lleva el balón pegado a la bota. El disparo fue directo a las manos del arquero. Buen saque del guardameta. Consigue meter la pelota. ¡Qué suerte tuvo! Bien cortado. Ese pase puede ser el principio de una jugada de peligro. Puede colgar el balón al área. A eso llamo yo un pase con suerte. Ayudó en defensa a la perfección. Lo tiene todo. ¡Qué gran salto del portero! ¡Qué gran parada! Una gran oportunidad. ¡Sí! Le quita el esférico sin contemplaciones. Se hace con el esférico y busca un compañero desmarcado. Buen trabajo ahora de la línea defensiva. Ese pase puede llevar peligro. Dispara a puerta. La intervención del portero ha sido fantástica. Bien cubierto por el zaguero. Ya no sé cuántos pases seguidos llevan. Conseguirá batir al portero. Consigue detener el ataque justo a tiempo. Saque de banda. Podrá sacar el disparo de encima. Rechaza el tiro con eficacia. Este gol sirve para inaugurar el marcador. Punto por la colocación y puso el balón en la misma base del poste, donde el portero no tenía forma de llegar. Sabía que no podía fallar otra vez. Primer gol del partido, 1-0 en el marcador. El jugador que progresa como si estuviera en un slalom de esquí. Ha habido fortuna con ese pase. Le sale bien, hasta lo más inverosímil. Trabajó bien en defensa. Buen marcaje de la zaga. Cortan el ataque en una zona peligrosa. Atención, el balón ha cruzado la base del palo. El arquero saca el largo. Ha quedado claro que quería el balón a toda costa. Lo recupera. Buena entrada. Vamos a ver si envía un pase cruzado. El defensa se adelanta al contrario.
El balón consigue llegar al área. La falta era clarísima. Me parece que el árbitro se ha olvidado de las tarjetas en el vestuario. Ha sido de libro. El portero hizo valer su superioridad en el salto. Tocan el balón sin que el rival pueda hacer nada. Tocan y tocan. Están reclamando fuera de juego. ¡Qué gol! Que alguien le diga a ese chaval que tiene que meter gol en la portería. Después de luchar por mantener su ventaja, llega este desgraciado gol en propia meta. La anticipación ha sido perfecta. Puede tirar a puerta. El delantero se ha quedado con 3 palmos de narices. Buen pase hacia arriba. Se acabó el ataque. Trata la pelota con tanta clase que este no quiere despegarse de sus pies. Corta el ataque de forma tajante. El balón llega a la zona de peligro. Vaya potra tenido en ese pase. Tiene que deshacerse de la pelota. Te paso el micro. Adelante, Paco. El público sentado en los fondos no ha visto mucho fútbol de momento. El balón se ha mantenido en la zona ancha. La reanudación está a punto de comenzar. No hay forma de arrebatarle la pelota. La defensa tira la cabeza bien amueblada. Nadie puede acusarle de abandonar sus responsabilidades defensivas. Solo hay que ver su disposición sobre el campo. Se lleva el cuero y busca a un compañero adelantado. Bien defendido. El ataque acaba muriendo a los pies del defensa. Magnífica entrada. Evita el peligro en el último momento. Se cruzó en su camino para robarle el balón. Se anticipa al contrario cortando el ataque. Vamos a ver si es capaz de conectar con un delantero. Buen balón en ataque. Está obligado a tirar. ¡Qué testarazo! Roba la pelota con inteligencia. Demasiados futbolistas defendiendo para que tengan éxito en ataque. Qué rápido estuvo en el cruce.
Veremos qué hace ante el portero. El guardameta que desbarata toda posibilidad de remate. El zaguero actuó con contundencia. El ataque muere en el área. Señaló la infracción. Falta peligrosísima, no ha sido penalti de milagro. Se la cuelga. Pelotazo arriba del portero. Todos los esfuerzos se están centrando en defensa. La anticipación ha sido perfecta. La Roma ha conseguido su objetivo. Era su última oportunidad. Fue con todo. Acertó y salvó un gol cantado. El árbitro señala saque de banda. Subbloquea al portero. Cuidadito que no es fácil parada para el guardameta. Ha conseguido robarla con limpieza. Ese pase puede ser bueno. Están juntando mucho las líneas para hacer más difícil la ofensiva rival. Despeja con contundencia. No se pierdan el avance de este hombre. ¡Qué regate tan preciso! El portero ha estado inconmensurable en esa acción. ¡Debería anotar! Veamos si sacan partido de este saque de esquina. El remate de cabeza acaba mansamente en las manos del arquero. Este hombre es un buen regateador. Muy expeditivo en defensa. En 90 minutos no han sido capaces de deshacer